amigos. Una vez más, es un placer, un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen en la lectura bíblica en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, y luego brincamos a Gálatas, capítulo 5 y versículo 16, y la palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y luego en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Gracias, Padre, por esta palabra. Voy a hablar de ella. Yo te pido que tú me ilumines para dictarla y también ilumines a los hermanos que están en sintonía en esta hora para que puedan captarla correctamente. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Pues bien, mis amados, en esta linda tarde, mañana o noche, a la hora que usted esté sintonizando este sermón, hablo sobre el reto del cristiano. El reto del cristiano. ¿Cuál es el reto del cristiano? El cristiano tiene un reto tremendo como creyente y es el de andar en el Espíritu. Hay dos fuerzas opuestas que nos definen como seres espirituales. Está la fuerza del alma y la fuerza del espíritu. Son dos partes de la naturaleza espiritual del ser humano. Una se comunica con el mundo visible, tangible, palpable, terrenal, y la otra parte con el mundo espiritual, el invisible, el que no se ve, pero que es tan real como este mundo material en el que vivimos. El alma es la parte espiritual del hombre que alberga su naturaleza caída, o sea, lo que se llama la carne. Es la parte del ser humano que busca las cosas terrenales, temporales y aún sensoriales. El hombre que vive según la carne es llamado hombre carnal, hombre viejo, hombre pecaminoso, hombre natural, hombre animal, hombre esclavo del pecado, hombre sin ley, hombre necio, en fin, la lista es interminable. Es el hombre perdido, en otras palabras, el que no puede agradar a Dios. A eso se refiere el hombre carnal. El espíritu es la parte del ser humano que busca las cosas invisibles que pertenecen a la dimensión de lo que es divino. Sin Cristo, hermanos, el espíritu humano se pierde en el laberinto del mundo espiritual por causa de su ignorancia. Con Cristo en su vida, sin embargo, los ojos de la persona se abren para poder ver las cosas del más allá, del otro lado del río de la vida, del mundo espiritual, tal y como son. Cuando la persona se convierte a Cristo, entra en una de dos dimensiones de vida: la dimensión espiritual y la dimensión que no es espiritual. En la dimensión espiritual, el creyente busca acercarse a Dios, vivir para Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero hay creyentes que tristemente, después que se convierten y aún experimentan el cambio del nuevo nacimiento, se bajan, descienden a la dimensión que no es espiritual. Es la dimensión en la que el creyente es atraído por el mundo, es mal manejado por el diablo
y es descontrolado por sus instintos carnales. Cuando hablo de instintos carnales, porque hay gente que piensa que el ser humano no tiene instintos, sí, le llamamos facultades de la carne o facultades del alma, pero es la misma cosa, son acciones instintivas que el hombre toma en momentos dados, como el de adquisición. El ser humano tiene una inclinación natural a adquirir cosas. Por eso es que trabaja, por eso es que se esfuerza, por eso es que lucha. Y está el instinto de dominación, que le permite ejercer gobierno. El padre de familia lo ejerce. El pastor en una iglesia lo ejerce. El gobernador en un estado lo ejerce. El policía en la calle lo ejerce. Dominación. Y está el de conservación, que es la inclinación natural de preservar la vida en momentos de peligro. Está la alimentación, eso es un instinto, es una necesidad física, pero es un instinto. Al ser humano le gusta y necesita, se le hace esencial alimentarse para poder sobrevivir. Y está también la inclinación natural de multiplicación. Todos queremos multiplicarnos, reproducirnos. Entonces, el creyente que entra en la dimensión que no es espiritual es llevado por estas inclinaciones y es mortificado por las obras de la carne. En Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de las obras de la carne y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas. Esas son obras de la carne. El alma se expresa a través del cuerpo. Los deseos de la carne que están en el alma se expresan a través del cuerpo. El hombre creyente que entra en la dimensión de lo que no es espiritual vive una vida cristiana muy lejos de ser la que Dios desea para él. El creyente que no es espiritual cae dentro de 3 categorías y ninguna es buena. Hay creyentes que son carnales, en otras palabras, no andan según el Espíritu de Dios. Hay creyentes que son débiles, creyentes que desean ser espiritual, pero no pueden porque no tienen la fuerza de voluntad para entregarse a desarrollar el fruto del Espíritu en sus vidas. El fruto del Espíritu habla de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe. Esas facultades del Espíritu, como usted no las desarrolle, nunca será un creyente fuerte, será un creyente debilucho. Y está el creyente impío. El creyente impío es el creyente que es dominado por el pecado que está oculto en su corazón. Nadie lo sabe. Él solamente lo sabe. Parece cristiano, parece santo, parece espiritual, parece muchas cosas, pero en su corazón adentro es un pecador. Y si viene Cristo se queda, y si la muerte lo sorprende, se pierde. Así que tenemos 3 clases de creyentes: el carnal, el débil y el impío, dentro de aquellos que caminan fuera de la dimensión del Espíritu. Por eso, en esta ocasión, el reto que el Señor les está lanzando a ustedes a través de la plática de hoy, a mí también, y a todos los creyentes, y a todos los que profesan a Jesucristo como Salvador, es que nos entreguemos a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. El texto que hemos leído habla de creyentes que habían descendido al nivel de lo que es carnal, tanto en la iglesia de Corinto como en la iglesia de Gálatas. A los Gálatas Pablo les dice: habéis empezado por el Espíritu y terminasteis en la carne. A los Corintios les dice: sois carnales. ¿Qué le parece? Iglesias del Señor, pero los creyentes eran carnales. No habían ascendido al plano de lo que es andar en el Espíritu. Se habían quedado
en el plano de la carne, de lo que no es andar en el Espíritu. Ya no podían percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es lo que dice el texto. No podían percibir las cosas, no podían recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Las amonestaciones del Espíritu de Dios, los mensajes que mandaba el Espíritu a través del ministro. No podían percibir las cosas de Dios porque no estaban en la dimensión del Espíritu. No podían recibir las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu de Dios le eran ridículas también. Le eran locura. La persona, aunque creyente, que no vive según el Espíritu, las cosas de Dios le son locura. Quisiera que la iglesia fuera más como el mundo, más como la sociedad. Piensa que es mucho fanatismo vivir de acuerdo a la Biblia y predicar Biblia. Quisieran que cambiáramos el mensaje por un mensaje más social, más llevadero, más agradable. Y le son locura las cosas de Dios. No tenían estos hermanos capacidad espiritual para discernir o juzgar las cosas que son del Espíritu Santo. La capacidad de discernir. No sabían si el predicador, por ejemplo, era un hombre de Dios o no. No podían discernir si el mensaje era bíblico o no era bíblico. No podían discernir, descifrar lo que Dios les quería decir. Estaban preocupados con el juicio que otros hicieran de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían el testimonio del Espíritu Santo de que eran hijos de Dios. Dice Romanos 8:16 que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ellos no tenían eso y estaban muy preocupados de cómo lo juzgaba la gente. Y Pablo les dice, mire, el que es espiritual, el que anda en la dimensión del Espíritu, no se preocupa porque a él no le importa cómo lo juzgue la gente. No es juzgado de nadie, quiere decir que no está preocupado por eso, porque él es un hombre que tiene y una mujer que tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida de ser hijo de Dios. Estos hermanos no andaban en el Espíritu, no vivían guiados ni enseñados por el Espíritu Santo. Usted se acuerda que el Señor antes de ascender al cielo le dijo a los discípulos, cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y Él os guiará a toda verdad. Y Él os recordará todas las cosas. Pues estos hermanos no andaban en el Espíritu, no vivían guiados, no vivían enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Porque no estaban en la dimensión del Espíritu. Eran llevados por los deseos de la carne. La carne los dominaba. Esas obras que les relaté hace un momento, que está en Gálatas capítulo 5, esas obras eran las que guiaban la forma de pensar y de conducta de estos hermanos. Y eso es vergonzoso, hermanos, que un creyente llamándose de Cristo viva en adulterios, viva en fornicaciones, viva en herejías, viva en contiendas, viva en disensiones, viva en toda clase de inmundicia. Eso es vergonzoso para un creyente. Pero cuando el creyente no entra a andar en la dimensión del Espíritu, es a este nivel al cual baja y es en este nivel en el cual vive. En el nivel de aquellos que no conocen lo que es el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y hay tres cosas que hacen del ser espiritual un gran reto. Y es ahí a donde quiero llegar. Ser espiritual parece fácil decirlo, claro. Decir cualquier cosa es fácil. Pero vivirlo, eso es un reto bastante complicado de adquirir, de alcanzar, de lograr. Por ejemplo, en primer lugar, hay una serie de cosas que debemos evitar para poder ser espirituales. Si usted no las evita, jamás llegará a ser un hombre que vive en la dimensión del Espíritu. Número uno, no podemos darnos el lujo de contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona como lo es el Padre, como lo es Jesucristo, el Hijo. El Espíritu Santo es una persona y también el Espíritu Santo se siente feliz con nosotros y se siente entristecido con nosotros de acuerdo a nuestra forma de conducta. Tengamos cuidado, no contristemos al Espíritu Santo. Dice, con Él hemos sido sellados para el día de la redención.
Eso es una cosa que todo creyente que anda en la dimensión del Espíritu evita por todos los medios. Trata por todas partes de agradar a Dios en todas sus acciones. Otra cosa que debemos evitar, si es que queremos andar en la dimensión del Espíritu, es la de descuidar al Espíritu. No podemos descuidar al Espíritu Santo. Hay gente que descuida la presencia del Espíritu Santo en su vida. No la buscan. No claman a Él. No tratan de conquistar la presencia de Dios en su vida. Viven una vida seca, muerta, vacía, porque han descuidado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede descuidar, hay que orar, hay que mantenerse en contacto con el cielo, hay que pedir a Dios que el Espíritu se mantenga vivo en nosotros. Debemos evitar despreciar al Espíritu. Hay gente que desprecia al Espíritu, que desprecia las manifestaciones del Espíritu Santo, que desprecia las obras que el Espíritu opera en nuestras vidas. Él es quien nos convence de justicia, de pecado, de juicio. Hay quien se olvida de atender a las amonestaciones que el Espíritu Santo hace a nuestra conciencia cuando nosotros estamos por desviarnos. No podemos darnos ese lujo, ni tampoco podemos mentir al Espíritu. Hay quien miente al Espíritu. Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, le dijeron, sí, hemos vendido la propiedad en tanto y hemos traído todo el dinero a la iglesia para que la iglesia se beneficie. Y eso fue una mentira, no habían hecho tal cosa. Ellos pensaban que le estaban mintiendo a Pedro, pero Pedro le dijo, no habéis mentido al hombre, habéis mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y en aquel momento cayeron muertos. Bueno, entendamos que al Espíritu no se le puede mentir. El que le miente al Espíritu se busca problemas serios y graves. El creyente tiene que andar continuamente con la verdad en su boca, en su corazón y en su mente. Y eso no es fácil. Por eso les dije que es un reto andar en el Espíritu. No podemos darnos el lujo de pecar contra el Espíritu. Hay quien peca contra el Espíritu. Hay quien hace cosas que ofenden al Espíritu Santo. Hay quien habla falsamente en nombre del Espíritu Santo. Que dicen Dios me dijo y Dios no les dijo nada. Que profetizan sin tener palabra de Dios en sus labios. Hay gente que imitan la presencia del Espíritu Santo. Es un peligro pecar contra el Espíritu de Dios, mis amados. Puede ser mortal para nuestras almas y para la eternidad nuestra. El creyente no se puede dar el lujo de hacer afrenta al Espíritu Santo. No podemos humillar al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que lo hacemos? Bueno, viviendo una vida vergonzosa, reclamando ser hijos de Dios y reclamando tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivimos de tal manera que el mundo se escandaliza, que el mundo se siente alejado de Dios y no atraído hacia Él por nuestra forma de conducta. Eso es hacer afrenta, eso es avergonzar a Dios en nuestras vidas. Y tenemos que evitar apagar el Espíritu. El Espíritu en nosotros debe estar siempre ardiente, siempre. Un fuego que no se apaga nunca. No podemos darnos el lujo de apagar el Espíritu. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? Mire, si usted ofende al Espíritu, si usted contrista al Espíritu, si usted desprecia al Espíritu, si usted miente al Espíritu, si usted peca contra el Espíritu, si usted continuamente hace estas cosas, el Espíritu se va apagando. ¿Y usted sabe que se va apagando? Porque cuando usted pecó la primera vez, cuando usted lo ofendió, cuando usted hizo algo que fue desagradable a Él por primera vez, usted sintió la reprensión del Espíritu en su vida, pero lo siguió haciendo y esa reprensión se fue haciendo más leve, más leve, más leve, hasta que ahora ya no siente que el Señor lo está reprendiendo. Se apagó el Espíritu Santo en usted. Y cuando eso sucede, el siguiente paso es que el Espíritu se aleja de nosotros. No alejemos al Espíritu. El rey David pecó terriblemente y en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51 le dice a Dios, no permitas, no hagas alejar de mí tu Santo Espíritu. Él sintió que se le iba y echó mano del Espíritu. Lo reclamó para sí, lo procuró, no dejó que saliera de su vida. No deje usted que el Espíritu lo abandone, lo deje, lo suelte, porque usted sigue haciendo lo malo y no se acaba de arrepentir y de arreglar su vida con el Señor. Y el peor pecado contra el Espíritu, por supuesto, ese no lo comete ningún creyente, a no ser que el Espíritu se haya alejado de él y esté completamente vacío de Dios.
es el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted le otorga al Espíritu las obras que son del enemigo y al enemigo las obras que son del Espíritu, como aquellos que decían de Cristo que por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios, y Cristo les dijo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo y eso no es perdonable ni en esta vida ni en la venidera. Esto es un asunto muy delicado, mis amados hermanos. Es un reto tremendo andar en el Espíritu. Es un reto tremendo vivir en la dimensión del Espíritu. Hay que guardarse de pecar, de hacer cosas que son desagradables al Espíritu de Dios. Ese es el primer paso a cumplir con este reto. El segundo paso es la actitud que nosotros tengamos en nuestra relación con el Espíritu Santo. El creyente que quiera andar en el Espíritu, el creyente que quiera andar en esa dimensión, se llena del Espíritu. Se llena. ¿Y cómo se llena? En Efesios 5, 18 dice, cantando, alabando, con salmos espirituales, hablando de cosas espirituales. El creyente se llena de Dios, hablando de Dios, cantándole a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, buscando a Dios. Así es que nos llenamos del Espíritu. Esa es la fórmula bíblica. Y después tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. El creyente que quiere andar en el Espíritu desarrolla el fruto que ya hemos mencionado: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia. Todas esas cosas las va desarrollando en su vida. El creyente no se puede dar el lujo de vivir sin desarrollar ese fruto. ¿Sabe que hay creyentes que nunca desarrollan ni el fruto de la templanza, ni el fruto de la paciencia, ni el fruto del amor, ni de la fe, ni de la mansedumbre? Son demasiado iracundos. Es un peligro, mis amados. Mientras usted viva así, usted nunca llegará a ser un creyente espiritual. Esto es un reto a que tomemos las cosas de Dios con tanta seriedad que no permitamos que el enemigo nos engañe y nos destruya. Para cumplir con este reto, el creyente tiene que tener en su vida el testimonio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando usted es una persona espiritual, usted siente la aprobación de Dios en su vida. Si usted no la está sintiendo, algo está mal. No trate de procurar ser un hombre espiritual hasta que no corrija ese problema. Necesitamos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y nos haga sentir que estamos cerca de Dios. El creyente que quiere vivir en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu, habla incansablemente de Cristo. ¿Usted sabía eso? Sí. Su tema de conversación es Jesucristo. Bueno, no es que no hablamos de otras cosas, hablamos de muchas cosas. Hay quien habla de las cosas del trabajo, hay quien habla de la familia, de diferentes tópicos y situaciones en la vida. Pero el tema central de conversación del creyente es Jesucristo. Jesucristo dijo que el Espíritu vendría a dar testimonio de Él. Así que si el Espíritu vive en mí, a través de mí dará testimonio de Él. Esa es la persona que vive en el Espíritu. Si a usted no le gusta hablar de Cristo, si a usted no le gusta hablar de las cosas del Señor, oiga, deténgase, que algo está malo en su relación con el Espíritu Santo de Dios y con Dios mismo. El que quiere andar en el Espíritu reconoce el señorío de Cristo en su vida. Yo he oído creyentes decir que nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer, que ellos son dueños de su vida, que ellos hacen lo que quieren. Y algunos lo dicen con tanto de despecho. Dicen, yo hago lo que a mí me da la gana. Mire, hermano, en esa condición de vida usted nunca jamás será un hombre que vive o una mujer que vive en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu, porque el que vive en el Espíritu reconoce que su vida pertenece a Dios, que el Señor es el Señor de su vida y que le es necesario agradarle en todas las cosas. El que quiere vivir en la dimensión del Espíritu tiene temor de ofender al Espíritu Santo. Le da miedo de decir alguna cosa, de hacer algo que ofende al Señor. Por eso siempre está examinándose para estar seguro que todo está bien. Y cuando ve que ha hecho algo que desagrada a Dios, inmediatamente
pide perdón y pide corrección y pide que el Señor tenga misericordia. Y el Señor tiene misericordia y el Señor perdona y el Señor corrige. Porque el que vive en el Espíritu está pegado a Dios. Dios lo ama mucho y no deja que se le salga de las manos. El que quiere vivir en el Espíritu tiene el mismo sentir de Cristo Jesús. Como dice Filipenses 2, haga pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no tuvo como usurpación el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la humildad. El soberbio no tiene lugar. Note que las obras de la carne incluyen la soberbia, la altivez. El creyente no puede ser soberbio, no puede ser orgulloso, no puede ser altanero, no puede ser altivo. Tiene que ser humilde, manso de corazón. Vive lejos del mundo, con sus ojos puestos en las cosas de arriba. Sí, Señor, el creyente espiritual tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así vive el creyente. Sí, hacemos planes aquí en la tierra, planes de retiro, planes de una casa en nuestro país, planes de educación, planes de esto, planes de aquello. Pero esa no es la meta final nuestra. La meta final nuestra es llegar a la presencia de Dios. Estamos siempre esperando que suene la trompeta, que el Señor con voz de arcángel y trompeta de Dios descienda del cielo y nos diga desde las nubes, sube acá, y así nosotros seremos transformados en un abrir de ojos y llegaremos a la presencia del Señor y estaremos con Él para siempre, en la eternidad. Ahí es que el creyente que es espiritual tiene sus ojos puestos todos los días, está en espera, todos los días está anhelando que sea el momento del Señor Jesucristo regresar a la tierra. Así que lo primero que tenemos que hacer para cumplir con el reto de ser gente que anda en la dimensión del Espíritu es que debemos evitar todas aquellas cosas que desagradan al Espíritu de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos tener la actitud correcta en nuestra relación al Espíritu Santo. Lo tercero que tenemos que hacer para ser gente que anda en el Espíritu es que tenemos que tener una relación viva con la palabra de Dios, con la Biblia. La palabra es espíritu y es vida. Nosotros tenemos un maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Dice que la unción nos enseña todas las cosas. No quiere decir que no dependemos de los maestros, porque los maestros son ministros también llamados y señalados por el Señor para instruirnos en la palabra. Lo que está diciendo es que sencillamente nosotros cultivamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos recibir la enseñanza de la palabra, desechando lo que no es correcto y abrazando todo aquello que es verdaderamente bíblico. El creyente cuando escucha la palabra, ¿sabe qué pasa? Que el Espíritu Santo la lleva a su corazón. Por los oídos se le mete la palabra. Usted escucha, la palabra entra por el oído, pero es el Espíritu Santo quien la lleva al corazón. Cuando el creyente lee la Biblia, las palabras llegan a la mente a través de los ojos, entran por los ojos, llegan a la mente y de la mente al corazón, gracias al poder instructivo del Espíritu Santo. Cuando el creyente habla de la palabra a través de su boca, el Espíritu Santo cimenta en su intelecto y en su espíritu esa palabra. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra mente cuando nos sentamos a meditar en las cosas del Señor, en esas meditaciones y a meditar en algún texto bíblico, en esas meditaciones, el Espíritu Santo despierta en nosotros un sentido especial que nos permite ver verdades que antes no podíamos ver. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra mente cuando meditamos en la palabra, cuando el creyente cultiva una relación viva con la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa sus manos para enseñarle la palabra. ¿Cómo? Cuando escribimos textos, cuando escribimos pasajes bíblicos preparando un bosquejo bíblico, o sencillamente para memorizar, o sencillamente para tener un cuaderno, o sencillamente para edificarnos en la palabra del Señor nosotros solitos.
el Espíritu Santo nos habla mientras vamos escribiendo la palabra de Dios. La plasmamos en papel y el Espíritu Santo la va plasmando en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos habla también, ¿sabe cuándo? Cuando oramos y nos recuerda las promesas y demás verdades de la Biblia. Cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos habla también. Necesitamos una relación viva con la palabra de Dios. Necesitamos una actitud correcta hacia el Espíritu Santo y necesitamos evitar todo aquello que ofende al Espíritu Santo de Dios. Es necesario ser gente del Espíritu, gente que anda en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, porque estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Jesucristo dijo que al final del tiempo sería como Sodoma y Gomorra. Estos son esos tiempos tan terribles en los cuales estamos viviendo y el creyente necesita ser espiritual para que Sodoma no se lo trague como se tragó a la familia de Lot. Lot salió de Sodoma porque los ángeles lo arrancaron de allí, pero ya Sodoma se lo estaba tragando también. Estos son tiempos muy peligrosos en los cuales las filosofías del momento destruyen la fuerza moral del creyente. Mire, hermano, la condición de Sodoma, según la Biblia, era algo terrible. Eran malos y muy pecadores contra Jehová, dice la Biblia en Génesis 13:13. Eran violadores humanos, violaban a la gente así de juego. Había homosexualidad rampante. Orgullo y despreocupación, dice Ezequiel capítulo 16:49. Dice, y aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Parcialidad contra el más débil. Eran bullies. Su parcialidad los acusa, dice, como Sodoma. Expresan su pecado y no lo disimulan. Hay de ellos porque para sí mismos han producido el mal. En los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, dice Jeremías 23:14. Cometen adulterio, andan en la mentira, fortalecen la mano de los malhechores, de manera que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son para mí, como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Esta era la condición de Sodoma y Gomorra. Adulterio, mentira, según Jeremías 23:14, orgullo por el pecado. Terrible la condición de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y por eso es que el creyente tiene que necesariamente comenzar a andar en el Espíritu. No puede vivir en la carne. Sodoma se lo traga si así lo hace. Tenemos que vivir en el Espíritu porque la maldad de todo pueblo tiene un punto de quiebra. ¿Usted sabía eso? Llega el momento en la vida de cada pueblo, de cada persona, en sus maldades, que se constituye el punto de quiebra. Dios dice, con este no trato más, ya se acabó, ya hice lo máximo y ahora voy a poner mi mano dura sobre él. Sucedió en la sociedad de los tiempos de Noé, que el hombre, su pensamiento era de continuo solamente al mal, y el Señor dijo, le daré solamente 120 años más, porque no contenderá mi espíritu con ellos para siempre. La sociedad de Sodoma y de Gomorra llegó al punto de quiebra también, y el Señor mandó a quemarla. Por eso mandó a sacar a Lot y a su familia de allí para poder ejercitar juicio contra estas ciudades. La sociedad de los cananeos, que era una sociedad pervertida, el Señor mandó al pueblo de Israel a habitar aquella tierra y a echar fuera y a destruir a toda aquella gente que vivía en una vida completamente depravada. Habían llegado al punto de quiebra. La sociedad de Israel, el mismo pueblo de Dios, comenzó a cometer idolatría y a pecar y a ofender al Señor hasta que llegó el tiempo de quiebra. Y el Señor los dispersó a Babilonia, a Asiria. Luego Roma tomó control y Roma los dispersó por todo el mundo en el año 70 hasta el 1948 cuando se juntaron otra vez como una nación. Pero el punto de quiebra llegó e Israel fue dispersada. La sociedad de Nínive llegó al punto de quiebra.
El Señor mandó a Jonás diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, el punto de quiebra. Claro, se arrepintieron. Al arrepentirse, el Señor los perdonó, pero el punto de quiebra había llegado. Luego volvieron a sus pecados y 150 años más tarde fueron destruidos porque volvieron a los pecados de los cuales el Señor les había dicho, en 40 días seréis destruidos. Y todos los imperios grandes del pasado desaparecieron, fueron conquistados, fueron destruidos, fueron arruinados, unos de una manera, otros de otra, porque se relajaron moralmente y llegaron delante de la presencia de Dios al punto de quiebra. Hay que ser gente espiritual, hermanos. Habiendo examinado esto que les acabo de decir, ¿sabe por qué? Porque en esta nación en la que vivimos, esta nación está en una condición social peor que todas estas sociedades que les acabo de mencionar. Mire cuál es la condición inmoral de los Estados Unidos de América. Criminalidad descontrolada, homosexualidad descontrolada, decadencia sexual descontrolada, narcotráfico descontrolado, drogadicción descontrolada, violencia doméstica descontrolada, violencia descontrolada en medio de la sociedad, prostitución descontrolada, secuestro descontrolado, esclavitud de mujeres en la prostitución descontrolado, aborto descontrolado, aún a los 9 meses ya se abortan a los niños, gangas que caminan campeando por sus respetos, gangas por todas partes descontroladas, codicia descontrolada, queremos lo que no es nuestro, procuramos, deseamos, queremos adquirir a como dé lugar aquella cosa que otros han trabajado y han luchado y a nosotros no nos pertenecen. La codicia de la mujer ajena, la codicia de las propiedades ajenas, la codicia del triunfo ajeno. Todo está descontrolado. El falso testimonio descontrolado aún en nuestra sociedad. Vemos cómo los grandes líderes políticos de nuestros tiempos levantan calumnias, levantan falso testimonio a sus contrincantes políticos para destruirlos y destruyen sus familias y destruyen sus vidas y hacen miles de cosas terribles delante de Dios porque el falso testimonio, la calumnia, el 10º mandamiento está siendo violado terriblemente. El 9º mandamiento, ha sido violado terriblemente. No diréis falso testimonio contra tu prójimo. Hurtos descontrolados, parricidio descontrolado, matricidio, homicidios, ocultismo, satanismo, brujería de todas clases, irresponsabilidad familiar, donde no tomamos la responsabilidad de sostener nuestras familias, abuso infantil descontrolado. Los niños han abusado de una manera increíble en nuestra sociedad. Abuso descontrolado de los envejecientes. Ya vemos el escándalo que hay en los asilos de ancianos donde nuestro gobernador dio una orden para que se guardaran, que se cuidaran allí a los ancianos enfermos del COVID-19. Y eso causó una plaga tan terrible que 4.800 ancianos han muerto ya hasta el día de hoy, cuando había miles y miles de camas disponibles para atender a estos pacientes del COVID-19 en el Coliseo, en los hospitales ambulantes que están en los parques, en fin, en tantos lugares que fueron habilitados por el presidente para atender a estas necesidades. Es que no hay respeto para nuestros ancianos. Adulterio descontrolado, fornicación descontrolada, una vida de apuestas, apostamos todo hasta la vida en los juegos de azar, echamos a perder nuestras finanzas y nuestras familias se van abajo gracias a ese vicio terrible. La injusticia judicial en la cual en los tribunales se hacen injusticia contra gente inocente, violación descontrolada, anticristianismo descontrolado, transexualismo descontrolado, mentira descontrolada, engaño, incesto en las familias, terrible como se ve ese pecado, abuso de animales, una cosa increíble, mis amados hermanos, el escarnio contra el evangelio. Dicen por ahí que las iglesias
y las congregaciones no son esenciales cuando es lo más esencial que hay. Se burlan de nosotros en el cine, se burlan de nosotros en la televisión, se burlan de nosotros en la radio, se burlan de nosotros en las páginas impresas, se burlan de nosotros en los medios sociales, se burlan de nosotros en todas formas y en todo lugar, se burlan de nosotros. La vulgaridad verbal de cada 3 palabras son palabras vulgares, no se puede hablar con un vocabulario sano, limpio. El exhibicionismo de las mujeres para tentar a los hombres y la lujuria de los hombres para desear a las mujeres, todas estas cosas definen lo que es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Es tan terrible la cosa que se hace necesario, mis amados, que nosotros aprendamos a ser gente que anda en el Espíritu si es que vamos a dar testimonio del Señor en nuestra vida y estar preparados para el día del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que ser gente del Espíritu, sí, porque es que Cristo vuelve pronto. Y nosotros somos los profetas de Dios que anuncian las cosas que sucederán y la puerta de escape que es Cristo. Y también somos los sacerdotes de Dios puestos aquí para interceder en el Espíritu según Dios mismo decide que es conveniente que nosotros intercedamos. Tenemos que ser gente del Espíritu porque el que no es del Espíritu no cumple con esa comitiva de Dios. Hay que ser gente que anda en el Espíritu porque solamente el hombre espiritual sabe entrar por la puerta estrecha que es Cristo. Y muchos creyentes entran por la puerta estrecha, pero luego no pueden caminar por la senda angosta. Y el espiritual entra por la puerta estrecha, que es la palabra de Cristo Jesús. Y camina por ella, la vive, no solamente la profesa, la vive. Solamente el que es espiritual edifica sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestra vida tiene que estar edificada sobre Él y edificada sobre la palabra que Él nos enseña, sobre la Biblia. Todo lo que hacemos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. El hombre que es espiritual identifica al león rugiente. Eso es el único que puede identificar al diablo cuando viene a destruirlo. El hombre que es espiritual tiene los ojos puestos en las cosas de arriba. El hombre que es espiritual tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, procurando que su ánimo no decaiga. El hombre que es espiritual vive en esperanza contra esperanza, a pesar de todos los reveses que sufre en la vida. Sigue esperando en Cristo. Por estas causas, mis amados hermanos, es necesario que seamos gente que vive en la dimensión del Espíritu. Es un reto que no muchos pueden cumplir. Muchos lo tratan, pero no pueden. No pueden porque esto requiere una entrega y una decisión absoluta de nuestro corazón para Dios. Estamos pasando por unos tiempos bien difíciles. Esta plaga del COVID-19 ha llegado a los hogares de creyentes y de no creyentes. Hemos visto gente amada morir. Es una cosa terrible. Hay que ser del Espíritu para que no nos confundamos. Hay gente que están acusando a Dios, echándole la culpa al Señor. Que por qué nos mandó esto cuando esto no vino del cielo, esto vino de China. Pero el hombre que es del Espíritu entiende que no es obra de Dios, pero sí instrumento de Él para afirmar a sus hijos. Y Dios no creó este virus, pero ya que el virus está ahí, Dios lo está usando para ayudarnos a que nosotros nos fundamentemos en Él, afirmemos nuestros pasos, entendamos que el tiempo está cerca. El hombre espiritual entiende que es un ensayo de cosas peores que vendrán más adelante. Este virus no es lo peor, esto es el comienzo, vienen cosas peores y el espiritual lo sabe. El que no es espiritual está anhelando, deseando que esto pase para volver a la vida vieja de siempre. Pero el espiritual sabe que tiene que profundizarse con Dios porque esto irá de mal en peor. El hombre que es espiritual entiende que su fidelidad está siendo probada. Tu fidelidad y mi fidelidad está siendo probada en estos tiempos cuando no podemos ni ir a la iglesia porque nos han cerrado las iglesias. No podemos ni asistir al templo
porque todo está cerrado. Pero tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Nuestra fidelidad está siendo probada. El hombre que es del Espíritu entiende que la oración es la orden del día. Tiene que orar. No está en la casa todo el tiempo, perdiendo el tiempo. Tiene que buscar a Dios también, porque estos son tiempos tan difíciles. Se acerca al Señor día a día. Entiende. El hombre espiritual entiende que no importa lo que esté pasando en el mundo, que no importa cómo esté la situación y cómo esté la pandemia, el hombre espiritual entiende que Dios está en control. Él siempre está en control, a Él no se le sale nada de las manos. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. El hombre espiritual entiende que todas las cosas obran para bien para los creyentes. No para todo el mundo, pero sí para los creyentes, los que han sido llamados conforme al propósito de Dios, los que han respondido a ese llamado maravilloso de ser creyentes y de meterse en el Espíritu. Esa gente, a esa gente todas las cosas les operan, les obran para bien y ellos lo saben. Finalmente, el hombre espiritual entiende que no importa lo que pase en el mundo, sea pandemia, sea guerra, sea lo que sea, Dios es soberano. A Dios nadie le puede decir qué hacer. Él hace como Él quiera. Y el hombre espiritual se somete a la voluntad de Dios. Por eso el hombre espiritual es un hombre exitoso, victorioso, triunfante. No permite que estas cosas los desenfoquen. Mantiene los ojos puestos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que, mis amados hermanos, hay un reto que el Señor nos lanza en esta linda ocasión. Es el reto de andar en el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Pero el espiritual juzga todas las cosas. Él no es juzgado de nadie. Por lo tanto, hermanos, el reto es que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Si así lo hacemos, prontito, nos vamos para el cielo. Dios les bendiga y Dios les guarde. La vida es fácil cuando estás en el monte y tu alma goza de paz sin igual. Luego en el valle de tus aflicciones, allí no temas, porque solo no está el que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él es Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. Hablas de fe allá arriba en el monte, háblales fácil cuando todo va bien. Ahora estás en el valle y sus tentaciones, ahí es que se prueba como el oro la fe. El que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él
Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. El que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle. Hace que todo obre para bien. Él es Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. Él es Dios